1 de febrero de 1954. Los pirquineros Luis Gerardo Ríos y Jaime Ríos llegaron hasta la cumbre del Cerro El Plomo. Hasta que a mi abuelo le tocó abrir su pirca y cuando se da cuenta que lo que había ahí era un niño, dice que fue impresionante. Sin saberlo, realizaron un hallazgo que cambiaría la historia de la arqueología mundial. Era la primera momia encontrada a gran altura en Latinoamérica. Si era un indio como un ser humano como recién que había fallecido. Si la piel todo intacta, las uñas, todo en pecho. Reconstruiremos la increíble travesía de miles de kilómetros de este niño y su muerte en la cima de una montaña. En el camino conoceremos una parte de la historia de Chile que se ha olvidado. Me pavimentaron el camino del Inca. ¿Cómo? Este era el camino del Inca. Y subiremos el Cerro El Plomo para llegar al lugar donde fue sacrificado. Y el niño estaba destinado a ser un protector del valle. Esta es la historia del niño del Cerro El Plomo y la de quienes lo descubrieron. Desde 1954, el niño del Cerro El Plomo se encuentra en el Museo de Historia Natural, en una cámara refrigerante y bajo estrictos cuidados que ayudan a conservar su cuerpo. En 1982 dejó de ser exhibido al público y lo que hoy se muestra es una réplica. Hoy seremos los únicos y tal vez los últimos que registraremos imágenes del niño del plomo. Tiene sus huesos totalmente intactos, sus órganos internos totalmente intactos, no presenta heridas, ni maltrato, es decir, no hay huellas de que haya sido maltratado. Desde que fue encontrado, el cuerpo del niño ha sido sometido a exámenes radiológicos y de tejidos que entregaron más información sobre su vida y su trágica muerte. El doctor Mario Castro dirigió los análisis más recientes. Un cuerpo conservado como es el niño está en un estado extraordinario, es decir, tiene todos los tejidos en una conservación, diría yo, casi perfecta. Permite una aproximación al pasado que es única. Aún después de muerto, el cuerpo del niño sigue hablando y revela dos secretos. El niño pesaba lo que pesa un niño normal de unos 8 a 9 años, es decir, unos 30 kilos y pico, pero hoy día el niño pesa mucho menos que eso, muchísimo menos. Y las medidas que hay revelan que va perdiendo agua todavía. Cuando llega al Valle del Mapocho tenía aproximadamente 8 años y 3 meses. Esa edad se confirmó con un odontólogo que él, al hacer la apreciación por radiografía, vio que el niño tenía 8 años, 3 meses en el momento de su muerte. El tercer secreto que se descubre es la fecha en la que habría muerto este pequeño. Alrededor de 1500, porque el ingreso de la cultura inca a Chile, a lo que hoy día es Chile, es más o menos en 1490. En esa época, una parte de lo que hoy es Chile estaba bajo la dominación inca. Las pruebas científicas nos acercan a un cuarto misterio, el origen del niño. Y ante los ojos de los expertos, las vestimentas hablan. Él iba vestido con un uncu o camisa, sobre su espalda una yacoya o manta, en los pies unos mocasines, los iscu, y en la parte frontal un penacho de plumas de cóndor. El niño pertenecía a una clase privilegiada. Podría ser hijo de algún miembro militar o bien podría ser hijo de algún curaca. Evidentemente que el niño muestra rasgos de extracción amerindia. Junto con ello, este es un niño
que correspondería, ¿no es verdad?, de acuerdo a todos los estudios que hay desde el punto de vista arqueológico, a un individuo de la nobleza incaica. ¿Por qué? Porque los sacrificios de este tipo correspondían a individuos que eran parte de la nobleza incaica y no, digamos, del resto de la población. Él sabía cuál era su misión, era una misión ante los dioses para dar gracia o pedir algo. Entonces él estaba absolutamente consciente de lo que iba a hacer en ese momento al ser enterrado a 5.400 metros de altura. ¿Por qué un niño de origen inca es enterrado en un lugar tan lejano? La momia del plomo prueba y recuerda algo que muchos hemos olvidado. Antes de ser ocupado por los conquistadores españoles, casi un cuarto de Sudamérica formaba parte de este imperio prehispánico. Interrogantes que empezamos a responder junto al arqueólogo Rubén Estever, aquí, en pleno Santiago. Rubén, estamos llegando aquí a calle Independencia, que es un centro de comercio, de venta de tela. Pero ¿qué fue esto en el pasado, esta calle? Me pavimentaron el camino del Inca. ¿Cómo? Este era el camino del Inca. Por Ahora, acá llegaba el camino que venía desde el Cusco. desde el Perú. Según documentación de los españoles del siglo XVI, no tenía más de 4 metros de ancho y estaba amurallado. Si nos seguimos imaginando un poco cómo fue el pasado, aquí estamos a 150 metros del río Mapocho, hay que imaginarse un puente colgante o un puente. La imagen que Rubén Estever recrea desafía nuestra imaginación. El camino del Inca llegando hasta el centro de Santiago y lo que hoy es la Plaza de Armas, convertida antes de la llegada de los españoles en un centro administrativo y religioso incaico. En muchas partes de los Andes, del Tahuantinsuyo, la iglesia se apoderó de algún templo importante y ahí instaló su templo. Habría que imaginarse que aquí estamos frente a un posible templo inca y entonces habría que pensar que la puerta principal daba hacia el camino. Aquí estaban los edificios principales incaicos. Por ejemplo, acá pueden haber estado el palacio del gobernador principal, que era Quilicanta. ¿Por qué se borró esa historia? ¿Por qué se olvidó? Que había una prohibición de fundar una ciudad española sobre una ciudad incaica. Entonces Pedro Valdivia atravesó casi 2.500 kilómetros para llegar acá a caballo, sufrió muchas penurias, venía con muy poca gente, entonces obviamente que a él le convino violar esta prohibición. Este asentamiento de los incas en la zona central de lo que hoy es Chile abre paso a una nueva teoría sobre la fundación de Santiago. Y entonces la historia quedó como que Pedro Valdivia decidió fundar aquí la ciudad de Santiago porque se le apareció el apóstol Santiago en la mitad de una batalla. Y todos creemos eso. Yo, permítame dudarlo. Hasta 1954, el pequeño niño inca permaneció oculto en las alturas de los Andes. Nadie sabía de su existencia, pero 3 pirquineros lograron desenterrar esta historia. Luis Gerardo Ríos, Guillermo Chacón y Jaime Ríos subieron al plomo para buscar un tesoro que, según les habían dicho, se encontraba en la cumbre. Nosotros éramos una familia numerosa y mi mamá hacía malabares. Vivíamos arrendando y toda esa cuestión. Todo lo que le pasa a toda la gente que no tiene ciertas carencias. Bueno, Guillermo Chacón, él lo invita a mi abuelo a la expedición a buscar un tesoro.
Nadie sabía de qué tesoro se refería, pero se sabía que era un tesoro. ¿Por qué crees tú que tu abuelo decide participar en esta expedición? Yo creo que por su pobreza, la condición de pobreza. Porque al saber que había un tesoro, yo creo que algo le llamaba la atención. De poder recoger algo para ahí, para su familia, para sus hijos, ya que era una familia numerosa. Las 3 personas que parten son puentealtinos. Entonces están en las fondas de Puente Alto aquí. Que toman unos traguitos y ahí se les ocurre, oye, ¿y qué tal si vamos al cerro a hacer esta expedición? Y entonces ahí surge la idea. Ahí surge la idea de ir a hacer el plomo. Más de 5 décadas después, el único sobreviviente de quienes fueron parte de esa expedición es Jaime Ríos. Hoy tiene 78 años. Fue el tío Gerardo con Guillermo Chacón a la casa. No era yo el que iba a ir. Los tíos iban allá, los otros hermanos míos, 2 mayores que mí. Heriberto o Octavio. Ellos no quisieron ir, por eso fui yo. ¿Usted lo quiso ayudar a su tío Luis? Claro. ¿Y por qué lo quiso ayudar? ¿En qué situación estaba? Tenía su pobreza él. Entonces vamos a compartir para él y tanto para la familia de él. Eran 8 hijos, 6 hombres y 2 mujeres. Más ellos eran 10. ¿Qué llevaban para comer? Llevamos azúcar, queso, pancito y charquecito también, charque seco. Y se usaba mucho en la cordillera. Al reconstruir la travesía de los 3 descubridores del Niño, en medio de nuestra investigación surge un documento histórico desconocido y de un valor incalculable. Él me dejó escrito en este humilde cuaderno cómo fue su expedición, desde el principio hasta el final. Si las paginitas ya están amarillas, tenía una letra preciosa. Lo terminó el 17 del 10 del 90. En medio de lo natural me siento renacer. Quisiera seguir la ruta en demanda de ese cerro El Plomo que tantas veces me ha descrito el abuelo. Árboles grandes inclinados al oriente. Tal vez el viento lo lleve en esa dirección. La hierba florecida me produce una delicia inmensa. Subieron con la fe. Eran chilenos. Solo con eso subieron a 5.400 metros de altura. Aquí el cerro que está en el interior, allá a la mano derecha, al fondo, allá, ese es el cerro que subimos. Y dije yo, por Dios santo, ¿seremos capaces de subir a esa montaña? El 21 de junio nace el sol, justamente en ese punto. Y de allí tiene una visión de todo Santiago. Es un cerro imponente. El Cerro El Plomo tiene que haber impresionado a todas las personas que conocieron el Valle de Santiago, incluso antes que existiera Santiago. Este niño corresponde, digamos, a la tradición que tenían los incas, a un niño probablemente seleccionado de la nobleza incaica y probablemente seleccionado también en Cusco. Y este niño caminó hacia su sacrificio en el Cerro del Plomo. Los datos aportados por el doctor Mario Castro indican que el viaje de este niño de 8 años que enfrentó la muerte en el Plomo se inició a miles de kilómetros de nuestro país. Y nos llevan al siguiente lugar donde debemos continuar nuestra investigación, la ciudad de Cusco, en Perú. Bien, la ciudad del Cusco era para los incas el centro donde podía ubicarse, digamos, la parte de élite de toda la sociedad. El Cusco era el corazón del imperio, el centro religioso y el centro administrativo. Entre los años 1450 y 1490, los padres de una familia inca reciben una noticia que cambiará por completo sus vidas. Su hijo
ha sido elegido como la ofrenda de una de las ceremonias religiosas más importantes del imperio, la capacocha. Los sacrificios de niños, los capacochas, eran ceremonias rituales que generalmente se hacían cuando nacía el Inca o cuando fallecía. También cuando sucedían algunos acontecimientos graves en el imperio Inca. Capa en quechua significa emperador, rey. Jucha significa pena, culpa. El capajucha era cómo el Inca se liberaba de este tipo de maleficios y para que la sociedad inca recobre la armonía económica, social, política. La sangre era lo más valioso en los sacrificios. Y cuando había sangre era la ofrenda que mejor recibían las deidades. O sea, lo que más apreciaban en un tipo de ceremonia ritual era la sangre. En este caso eran los sacrificios humanos. Pero, ¿por qué este niño fue sacrificado en una cumbre? La montaña por sí es una deidad, conocida para nosotros como los apus. Entonces, estar en esta gran montaña es estar sobre una divinidad, ¿no es cierto? Y ofrendar este cuerpo es ofrendar a la madre tierra, a la Pachamama, ¿no? Hasta hoy, estos lugares son sagrados para los descendientes de los incas. Uchay kurkuman, urayamuiko, mana saiko ikucho purispaiko. Kan kay perumikuna llapan urko, llapan rumikuna poderoso allin kallpakoqniyku. La necesidad del gobernante inca de realizar un sacrificio humano fue una noticia que se expandió por todo el imperio. Todo el Tahuantinsuyo estaba interconectado mediante el Capajñán, que es el camino inca, ¿no? Para entender un poco el quechua. Estos mensajes o este tipo de noticias eran llevadas por los mensajeros, los chasquis, ¿no? Que corrían de un lado para otro. Probablemente aquí en Machu Picchu sí hubiesen estado enterados de algún acontecimiento grave, ¿no? Los embrios que estuviesen mal, alguna invasión, la enfermedad del Inca, ¿no? Y necesitaban algún sacrificio, ¿no? De mayor importancia hacia sus dioses. Con su destino de ser sacrificado, el niño del plomo debía pasar por el principal templo, el del Sol, llamado Coricancha, donde terminó su preparación espiritual. El sacrificio humano es la ofrenda más grande que uno puede dar. La vida es lo más grande. Las evidencias nos dicen que había sacrificio aquí en el Coricancha, en el templo principal, pero también se preparaba a estos jóvenes y eran llevados a los sitios donde debían ser sacrificados, ¿no? El niño del Cerro del Plomo fue uno de los primeros grandes hallazgos de las ofrendas en las grandes montañas.
Tras su partida desde Perú, el niño del Cerro El Plomo, junto a una comitiva de sacerdotes, mujeres y guerreros, se adentró en el territorio que hoy es chileno. Se encontraron con el desierto más seco del mundo, el de Atacama, el obstáculo natural más duro que debieron enfrentar durante su largo peregrinaje. El Premio Nacional de Historia, Lautaro Núñez, es uno de los mayores expertos en el paso de los incas por Chile. Junto a él y en pleno desierto, intentamos encontrar antiguos tramos del camino del Inca. Esta parte del camino Inca, así llamado Inca, pasa uno de los territorios más inhóspitos de las Américas. Aquí encontraban víveres, aquí encontraban agua, acá encontraban sus propios funcionarios que mantenían el tambo siempre en uso, siempre con víveres y con elementos indispensables para la travesía. Fíjate en esas dos banditas verdes que están así como en diagonal. Sí, perfecto. ¿Ves? Sigue la vista hacia allá y vas a encontrar un sector que las piedras están apiladas al lado derecho, ¿sí?, y apiladas al lado izquierdo. Sí. Ese es el camino intacto Inca. Tú ves que está bastante despejado hacia acá, ¿te das cuenta? Estos dos montículos. O sea, esto, todo lo que tú ves acá al medio del camino propiamente tal, era como esto, así. Esto se limpió, así. se tomó, entonces todo eso se despejó, se despejó y se fue echando toda la piedra a los bordes, y eso te significa que los bordes van delimitando, ¿no es cierto?, el sendero. El sendero propiamente tal. Ahora, aquí se ve muy bien. Te das cuenta que el camino pasa justo al lado de esos dos montículos, y eso es ideología inca. Eso es una señal que dice, ustedes locales sepan que a raíz de este promontorio nosotros hemos legitimizado este camino como nuestro. ¿Cómo podríamos imaginar a esa caravana que traía al niño del Cerro El Plomo por este camino? Bueno, de hecho, el niño viene muy bien cuidado. Viene ahí, ¿no es cierto?, un círculo que va atendiendo a todo este boato que se va a culminar, que se va a reventar en Santiago con una festividad, porque esa festividad tiene que haber sido impresionante. Sabe que lleva entre manos una inmolación humana y que eso es lo más grande que una sociedad puede hacer frente a los requerimientos que la sociedad le pide a sus dioses. Cae la noche en el desierto. Para llegar a Santiago, a este pequeño y a su comitiva, aún les quedan 1.700 kilómetros de caminata. Un viaje épico hasta los confines del mundo inca. ¿La gente, tú crees que se imagina cómo fue descubierto, quién lo descubrió? No. Yo creo que ni siquiera la gente llega a pensar de qué manera fue allá el niño. No logra ni sospechar, porque fue tanto el sacrificio que yo creo que es imaginable para las demás personas. ¿Cómo iban vestidos? ¿Cómo iban equipados? Bueno, con ropa más o menos delgada, pantalón de mezclilla, camisa gruesa, su chaqueta, su boina, antiguamente era en coipa, gruesa. Y él protegía uno hasta acá, hasta el cuello abajo, se lo bajaba y le llevaba la pura visera a uno para mirar hacia adelante. Para la cordillera en ese tiempo estaban muy desabrigados. Mucho frío, no a esa altura, bueno, leyes físicas, a mayor altura, menor temperatura. Y ellos no bien equipados. Con frío, dice, mucho frío, demasiado frío. Pero dice que fue hermoso. Y mi abuelito era tan minucioso en contarnos la historia que uno parece que iba viajando con él.
Así, yo cerraba los ojos así y como que lo empezaba a ver. Hasta el frío muchas veces lo sentía así cuando le decía, oh, ya hacía un frío, hija, decía, era un frío, pero que los huesos sí dolían. Tras 2 días de penosa caminata en busca del tesoro enterrado, los pirquineros avanzaron a la cumbre. Recorro el lugar. Otro tanto hace Jaime. Habiendo recuperado el aliento, dije a mi sobrino, aprovechemos el buen tiempo y manos a la obra. Sin equipamiento para el frío y para la altura, los pirquineros lograron la hazaña de escalar el macizo y encontraron unas construcciones de piedra precolombinas. Están a punto de cambiar la historia de la arqueología. Las 3 pircas son unas construcciones en piedra que están en la cima de la montaña. Seguí tirando la tierra que podía extraer, con la herramienta seguía tratando de remover en ese lugar, lo que nos estaba quitando un tiempo precioso. Primeramente salió, no me acuerdo bien si fue el llamo de oro o de coarte y marfil, chiquitito la figura. Entonces yo le digo al tío Gerardo, sí, tío, mire, los monitos están saliendo, le digo yo. Después de mucho bregar, se movió una fracción. Un olor raro me mortificó. Dejé que esto pasara y seguí en mi empeño y pude moverlo. Un olor acre, azumagado y mortificante. Cuando pasó esto lo tomé y lo llevé. Lo puse sobre la tierra removida. Y después empezó a excavar el tío y ahí descubrió la momia. Cuando oigo a Jaime que decía, chita, tío, es un niñito. Inmediato lo dimos cuenta que era un niño. El indio estaba vestido con no tenía ropa así vestida, tenía aquí una faja azul, amarillo y negra, de esta parte hasta acá. Primeramente tenía una corona de los pájaros más lindos que podían subsistir en esos años. Una corona de puras plumas. Y más abajo de la corona de pluma tenía otra corona de lana de vicuña que llegaba a un tornasol. ¿Qué hizo Luis con el niño? Lo envolvió en una chaqueta, la chaqueta mía. Y como nunca me hacían falta cordeles gruesos así, y formaron una soguita. Entonces hizo una soguita, lo envolvió y se lo echó a la espalda. Como un bultito. Un bulto, claro. ¿Qué significa para usted haber encontrado al niño del Cerro El Plomo? Un poco de emoción, un poco de una emoción que le da que porque en ningún país ha encontrado una India tan bien conservada como la que encontramos nosotros. Y eso es un orgullo más grande para nosotros. Una modesta persona, de estas palabras, van a ir, estas modestas palabras, van a ir escritas en letras de oro, que yo las llevo a la eternidad y al otro mundo, para siempre. Luego convertido Gerardo, y ese fue el otro mundo. Puse al niño en el saco papero que nos sirvió para transportar herramientas. Lo acomodé lo mejor que pude. Di unas miradas en los alrededores. Inicié el regreso portando el saco que contenía al niño. Tras meses de investigación, decidimos realizar la misma travesía que hizo el niño hace 500 años y tratar de llegar hasta el lugar donde murió. Nuestro viaje comienza aquí, en el campamento La Yareta, a 3.200 metros de altura. Nos acompañan instructores especializados en alta montaña y arrieros de la zona.
Lo que viene ahora es el término de este proyecto, que es ascender a la cumbre del Cerro del Plomo. El camino que vamos a hacer ahora se supone que es el mismo sendero que hizo el niño cuando lo vinieron a depositar para su sacrificio en la cumbre. ¿Qué tan difícil es la ascensión completa al Plomo, Hernán? Mira, es bastante duro, primero porque estás a mucha altura. Ya vamos a partir más o menos de los 4.300 metros de altura y tenemos que llegar casi a los 5.500. Cuando tú llegues ahí vas a pensar cómo es posible que ellos hayan subido. Bueno, yo creo que es hora de que partamos, ya tenemos un largo viaje que recorrer. Ya sabemos que el niño que venía al Cerro del Plomo pasó por acá, también estuvo en este lugar. Si uno piensa que venían niños, debe haber sido lento el avance, porque mientras tú caminas, vienes imaginando eso. Entonces yo debe haber venido con muchas cosas, además con muchas cosas rituales. El niño además iba muy poco abrigado, incluso para llegar arriba todo el tiempo tuvo que estar consumiendo hoja de coca para poder mantenerse en la verdad vital y vigente, independientemente que un individuo joven tiene mayor vitalidad que un individuo adulto. En el camino, justo donde nace el río Mapocho, vemos por primera vez construcciones incas. Verdaderamente los primeros andinistas en el mundo fueron los incas. No solo transitaron en las montañas, sino que subieron a sus cumbres, hicieron construcciones y grandes construcciones. Bueno, este se supone que sería un lugar de tránsito para llegar a un lugar de descanso, ¿no es cierto? Porque el ascenso a la cumbre es largo y bueno, no era con los medios, ¿no es cierto?, que tenemos en la actualidad, que nos favorecen muchísimo y a pesar de eso tampoco es fácil. Tras 8 horas de una agotadora caminata, llegamos al campamento base a 4.200 metros de altura. Al día siguiente, intentaremos llegar a la cumbre. Este es el punto donde la mayoría de los grupos de montañistas actuales lo utilizan como campamento base. Porque si ustedes miran la ladera del cerro, tenemos ahí un sendero que es sumamente empinado y desde aquí en adelante va a ser esa la tónica. Vamos a tener una inclinación bastante grande con terrenos de acarreo, que es piedra suelta que se va desmoronando a medida que tú caminas. Eso es muy duro, requiere mucha fuerza en los músculos de las piernas. Y acá también. Mucha fuerza aeróbica. La mente es muy importante, el espíritu es muy importante. El que quiere puede, ¿ya? Pero tienes que prepararte psicológicamente y espiritualmente. Según los montañistas, si el plomo no está de buen ánimo, es imposible siquiera intentar alcanzar su cumbre. Por eso, antes del ascenso final, nuestros compañeros nos invitan a realizar una ceremonia donde, tal cual como los pueblos precolombinos, cada uno hará una ofrenda a la montaña, al Apu o altar sagrado. Nosotros lo que vamos a hacer acá es una rogativa. El cerro nos va a permitir subir, llegar a la cumbre y nosotros le vamos a entregar algunos elementos, principalmente comida, porque este es un cerro macho. Yo voy a ser el primero, ¿no? Gran Apu, te agradecemos que nos permita subir. Te ofrendamos aquí la hoja de coca, la hoja sagrada de los Andes, y te la vamos a depositar en la pacheta. Para ti, Gran Apu, el plomo. Quiero ofrendar algo muy especial para mí, pues es una madera aromática que sumo
logra llegar más allá de la atmósfera, elevarse hacia el cielo y en muchas ocasiones logra ayudar también a purificar. Dicen que asombroso cuando él llegó con el niño a la casa, con el chiquillo. Si era un indio como un ser humano como recién que había fallecido. Si la piel toda intacta, las uñas, todo en pecho. El niño queda en un ropero adentro ahí guardado. Y después lo colocan sobre una mesa porque empezó a llegar la gente, empezaron a llegar los vecinos, qué sé yo, para verlo. Y empezaron a llegar primero los vecinos, empezó a correr la voz, después empezó a llegar prensa, después gente de otros países. Dicen que las filas eran, pero inmensas de larga, porque se hacía un círculo. Alrededor y todo iba saliendo. Daban cada 5 minutos, 10 minutos daban las informaciones. Reporter, esto, rayonería, noticias. Esperaba de último minuto, cada 5 o 10 minutos daban. Era como un velatorio cuando se los velatorios. Iban pasando la gente. 5 días, pero lleno de gente. Lleno, todo el día. Todos querían mirar, querían verlo, tocarlo, su ropa y las pertenencias que él tenía más encima. Tocarle las trencitas, muchos querían sentirle el olor. Porque era un niño, era como que hubiera estado recién fallecido. Las ofertas llegaron de inmediato y con ellas aumentaron las esperanzas de los 3 pirquineros de lograr un acuerdo que les ayudara a salir de su pobreza. Sin embargo, según cuentan, las negociaciones no terminaron como esperaban. El acuerdo que anoche hicimos es de no vender nada. Como rezongando dijo, esto me tiene aburrido. Que den 45.000 pesos y se lo llevan. No esperó mi réplica. Se metió en esa pieza, testigo de todo, y antes de 2 minutos salió abanicándose con un pequeño papel rectangular. Era el cheque por 45.000 pesos. Su borrachera, más que visible. Mi papá se enfadó mucho, que sí y todo, entonces llegó y tomó la estatuilla y las cosas que quedaban del niño y dijo, para que el niño esté completo, dijo, entreguen todo esto allá y déjenlo allá. Entregando una estatuilla de oro que pesaba como 1 kilo. No sé, lo que más le molestaba es que se hubieran burlado de él. Ellos sentían, yo creo que los 3 en el fondo sentían como que se burlaron de su pobreza. Todos sentían lo mismo. Doy por terminada la narración de los hechos. Si alguien los oyera o los leyera, quiero que lean la realidad del hallazgo más importante encontrado a mayor altura y en mejor estado de conservación. Descubrimiento realizado por los seres más torpes e ignorantes. Igual tengo sustos fríos, es que más que altura tengo sustos fríos. Ay, ese frío. Sí. Estamos en Federación, el campamento base, y vamos a empezar cuando son las 4 de la mañana con 10 minutos. La parte más dura del ascenso. Si todo sale bien, en 6 horas más deberíamos estar en la cumbre. Claro de que a medida que vayamos subiendo la temperatura va a bajar. En 2 horas más nosotros ya vamos a estar más o menos a la altura de Agostini, que es una zona bastante fría. Amanece. Los efectos de la altura son cada vez más evidentes. Imposible no preguntarse ¿cómo un niño de 8 años pudo soportar este viaje
Lo que sí podemos saber es que caminó bastante y que incluso cuando tuvo que desarrollar este largo trayecto para llegar al Cerro El Plomo, este individuo consumió hoja de coca. De todas maneras, el niño tiene que haberse cansado. Sed también puede haber pasado. Frío, si es que hacía en esa época, en el momento, mucho frío, yo creo, sí, porque lo que llevaba era poca la vestimenta. No sabemos en qué medida el niño estaba en conocimiento de que él iba a un destino que era un destino final. Yo imagino que un individuo que sabe que va a un sacrificio, no sé si está en un estado emocional de tranquilidad. Más aún en un niño tan pequeño. Acabamos de llegar al adoratorio, estamos a 5.200 metros de altura exactamente, hay un viento horroroso, frío. Fueron 6 horas y media de caminata. Y lo que toca ahora es cruzar ese glaciar para llegar hasta el enterratorio, que es el lugar donde murió el niño del Cerro El Plomo. Como saben, esta pasada de glaciar es peligrosa, tiene una pendiente, ¿ya? Y ahora tenemos una dificultad que aparte de la altura hay mucho viento del frío. Primero que nada los vamos a asegurar a la cuerda fija, ¿ya? Con estos arneses, un tipo pasamanos, y les vamos a instalar este tipo de sistema que es bien particular porque no pueden caminar en forma con las piernas muy juntas, porque te puedes tropezar, te engancha y ahí es donde se produce el accidente. En la planta de los pies hay trazas de que hay un desgaste. El niño probablemente caminó o descalzo o con otro tipo de elementos porque los mocasines con los que fue dejado en el lugar están intactos. Los pies los tiene completamente inflamados. Su empeine tiene un edema, pero bastante pronunciado y que nunca se quitó, quedó así. Al igual que los incas hace 500 años, ahora nosotros estamos a escasos metros de la cumbre del Plomo, el lugar donde sepultaron al niño. El niño fue enterrado vivo, no fue muerto en forma traumática, por lo tanto yo hablo de ofrenda y no de sacrificio. No sabemos cuánta conciencia tenía este niño a los 8 años de que lo iban a dejar depositado y que iba a quedar ahí para siempre. Es probable que le dieran algún brebaje y que el niño, al recibir ese brebaje, se fue quedando dormido y el niño cae en el sueño. ¿Cuánto tiempo después que está dormido dejan el lugar las personas? ¿Cuánto tiempo se demoran en depositarlo? El niño ya estaba con frío porque el niño está abrazándose, estaba no con gran cantidad de vestuario. Y se alejan del lugar y dejan a este niño cerrado.
se durmió y pasó del sueño a la muerte sin darse cuenta. Y la muerte del niño es fundamentalmente por hipotermia. Finalmente, tras 10 horas de caminata, llegamos al lugar exacto donde fue ofrendada la vida de un niño cuyos pasos hemos seguido desde el Cusco. Este es un lugar privilegiado del cerro porque de alguna manera se domina todo el Valle de Santiago y el niño está destinado a ser un protector del valle. Por lo tanto, este lugar fue elegido especialmente. Se encontraban aquí tres pircas, una bastante grande de 8 por 6 metros, en la cual se encontró al niño, y en la base, en el fondo de la tierra, había una especie de bóveda cubierta por una lápida donde se encontró al niño en cuclillas. Tremendo el plomo. Para nosotros este es el sector donde está el lugar donde se depositó en ofrenda, en este caso ya es Santiago, un niño que era el tesoro, ¿cachai? El tesoro más grande que puede haber tenido una persona, y él es el protector nuestro y de toda la gente que vive acá. Y digo, es cosa de ver la gente emocionada, es imposible no emocionarse. A 5.400 metros de altura, donde el aire es más delgado y el frío más intenso, el niño del plomo, el guardián del Valle de Santiago, vigiló nuestros sueños por más de 500 años. Hoy es un día especial para la familia Ríos. Antonio y Paulina cumplen el deseo que su padre y su abuelo jamás pudieron realizar: visitar al niño del plomo en el museo. Nos acompaña Jaime Ríos, quien se encontrará frente a frente con los restos del pequeño Inca, como lo hizo hace 55 años. ¿Tú has visto alguna vez al niño? Nunca lo he visto, a no ser por foto. Esta será mi primera vez. Estoy ansiosa, nerviosa, tengo sensaciones encontradas. A pesar de los años que hacen ya, era para emocionarse de verla nuevamente otra vez. Recordar un poco esos tiempos, esa época, esos años. Siento que voy a ver un hijo más de mi padre. Porque eso era para él, su chiquillo, su niño, que todos conocen como la momia del Cerro Plomo. La vida hace un círculo, aquí se completa el círculo. Precioso. Qué lindo. Mi abuelo decía, tiene una cara de paz pero enorme.
Y es verdad que la tiene. El niño transmite paz. Es algo hermoso, o sea, detrás de ella y frente a ella está el recuerdo de mi padre. Viejo, misión cumplida, lo hicimos. Y ahora las cosas están cumplidas, entonces uno se va feliz, contento. Indio de mi pueblo, indio de Chile entero. Estas últimas palabras van escritas en letras de oro, a pesar guardará para siempre en los reinos de los cielos. Gracias, indio de mi pueblo, que Dios te tenga descansando en paz para siempre en los reinos de los cielos. Gracias.